Hola a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de Doomint en conjunto con CFO Remoto. Mi nombre es Pablo Eterovich, para los que no me conocen, soy cofundador y CEO de Doomint. Hoy día estamos con un súper invitado, igual que las últimas veces. Les presento a Felipe Sansón, CEO de CFO Remoto, empresa que se dedica a acercar la liquidez a las empresas. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias, Pablo. Hola a todos y muchas gracias por la oportunidad de hablar en este webinar. No, buenísimo. De hecho, creo que tenemos preparado un súper entretenido webinar. Tenemos mucha información, estamos recopilando de los últimos webinars toda la información, todo lo que nos hacen llegar los mismos participantes y hemos ido ahondando en temas que son relevantes para las empresas. Así que hoy día tenemos a Philip, que es experto en este tema de generar liquidez, de cómo conseguir financiamiento. Tiene preparada una presentación así que vamos a esperar unos minutitos, unos 3 5 minutos, y ya se está sumando harta gente. Para partir, por el momento les vamos a contar, como lo hemos hecho siempre las últimas veces, cómo pueden ir generando sus preguntas que vamos a ir respondiendo al final del webinar. En la presentación. Sí, mira, básicamente lo que tienen que hacer, los que quieran hacer preguntas, la idea es que las vayan escribiendo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Abrir el panel primero, luego ir a la sección que dice preguntas, hacen clic ahí y después ahí se va a abrir un pequeño espacio de texto para poder escribir la pregunta y para poder enviarla. Y ahí van a ir quedando las preguntas que haga cada uno para que podamos en el fondo responderlas una vez que hayamos llegado al final del webinar. Es súper importante que hagan todas las preguntas que quieran. Muchas veces no alcanzamos a responderlas todas, pero es súper interesante entender cuáles son los temas que quedan dando vuelta y qué cosas quieren profundizar, porque a partir de eso también es donde vamos profundizando en los siguientes webinars, vamos generando contenido, así que pregunten nomás todo lo que quieran y vamos a tratar de contestarlo aquí con Filip, todo lo que ustedes tengan dudas. Y nada, pues yo creo que ya está subiendo el número de asistentes, así que podemos dar el pase, Filip, cuando quieras a tu presentación. Y nada, bienvenido, espero que sea de su gusto el webinar y nada, Filip, te cedo la palabra. Buenísimo, Pablo, muchas gracias. Bueno, un poco para partir y resumiendo, la idea del webinar es contarles desde nuestra experiencia ciertos temas que creo que son importantes para poder estar preparados como empresas para afrontar situaciones tan complejas como las que nos toca vivir hoy día. Básicamente voy a hablar de temas de cómo proyectar el flujo de caja en sus empresas, qué decisiones se pueden tomar en esta contingencia con el objetivo de optimizar efectivamente el manejo de esa caja. Por otro lado, cuáles son las medidas que el Estado ha anunciado desde ya febrero hasta hoy día, medidas que básicamente lo que buscan es apoyar a las micro y pequeñas y medianas empresas de Chile. Y por último, darles algunos tips o recomendaciones de cómo acercarse a los bancos o cuáles son las cosas que uno como empresa puede hacer para poder efectivamente aumentar las probabilidades de conseguir financiamiento en el mercado, que todos sabemos que uno de los grandes problemas que tiene la empresa hoy día es efectivamente acceder a ese financiamiento que existe en el mercado. Entonces, para partir, lo primero que quiero comentarles es cierta metodología o puntos relevantes que tenemos que tener siempre en consideración para poder proyectar la caja de nuestros negocios. La proyección de caja de un negocio está básicamente basada en dos ítems o dos partes. Por un lado, tenemos que entender muy bien cuál es nuestra posición de liquidez actual. Por liquidez actual, no solamente me refiero a cuánta caja tenemos hoy día, es decir, cuál es el saldo inicial de caja que tenemos hoy día y equivalentes de caja, como por ejemplo, en caso que hayan empresas que tengan fondos mutuos o algún tipo de valor negociable que sean liquidables en el corto plazo, sino que también cuál es la posición de liquidez en el sentido de la diferencia entre
las obligaciones que yo tengo a favor o los compromisos que tengo a favor o en relación a las obligaciones que tengo en contra. Las obligaciones que yo tengo a favor básicamente son platas que yo estoy esperando que entren en el corto plazo, pero que tienen un respaldo ya detrás. Por ejemplo, una cuenta por cobrar con un cliente. Una cuenta por cobrar con un cliente tiene una factura detrás y esa es una obligación existente que se generó en base a la atracción que yo fui generando en mi negocio. En la medida que mi negocio fue vendiendo, yo fui generando facturas a mis clientes y fue generando obligaciones a favor con esos clientes. Pero por otro lado tengo ciertas obligaciones en contra que también están venciendo en el corto plazo. Y esas son obligaciones que yo fui generando por el avance de mi negocio. Pueden ser, por ejemplo, facturas de compra que yo tenga con proveedores, pueden ser imposiciones que tenga por pagar en Predired, pueden ser deudas que tenga con la Tesorería General de la República, por ejemplo, IVAs por pagar, pueden ser impuestos que tenga que pagar a la renta, pueden ser créditos que yo tenga con bancos. Lo importante es entender que estas son obligaciones que ya existen, son obligaciones que mi negocio ya tiene. Es decir, si yo me paro hoy día en mi negocio y miro hacia adelante, yo tengo ciertas obligaciones que ya generé, tanto a favor y en contra, y esas obligaciones tienen ciertos vencimientos hacia adelante. Es muy importante tener claro cuáles son esos vencimientos, porque esos vencimientos son los que van a definir en qué momento van a caer en mi caja o en qué momento va a salir esa plata de mi caja. Así que como primer punto, entender cuál es la posición actual y cuál es efectivamente el neto entre obligaciones a favor y en contra que tiene hoy día mi negocio. El siguiente paso es entender efectivamente cómo mi negocio va a ir generando hacia adelante nuevas obligaciones. ¿Ya? El negocio hoy día no se cierra. El negocio hoy día, si bien tiene una cierta posición de liquidez actual en términos de la caja y en términos del neto de obligaciones que tiene, el negocio va a seguir avanzando y quizás yo de aquí a una semana, a 2 semanas, o quizás a un mes, o quizás en los próximos 6 meses, voy a ir generando nuevas obligaciones. Esas nuevas obligaciones, como les comenté, pueden venir por una cierta atracción asociada a ventas, es decir, yo voy a proyectar mi negocio hacia adelante y voy a ponerme en distintos escenarios con el objetivo de entender cómo viene potencialmente mi tracción de venta futura. No solamente en términos de lo que son ventas recurrentes, que a veces son bastante más fáciles de poder proyectar, sino que también en términos de cuáles son esas ventas futuras que pueden ser spot. O, por ejemplo, las empresas que funcionan en base a proyectos, lo más probable es que ellos puedan proyectar esto como los futuros estados de pago que vienen en esos proyectos que están desarrollando y que en la medida que vayan llegando esos estados de pago, esas ventas futuras se van a transformar en obligaciones en algún momento actuales. Pero no solamente vamos a generar obligaciones a favor, vamos a generar también obligaciones en contra. Y esas obligaciones en contra se van generando básicamente por los egresos futuros que yo puedo proyectar. Esos egresos futuros que puedo proyectar pueden ser facturas de proveedores, pueden ser sueldos de las personas que tengo contratadas en mi empresa, pueden ser boletas de honorarios de personas que me entreguen servicios de forma externa, o pueden ser, por ejemplo, cuotas de nuevos créditos que yo vaya a tomar en el futuro y que sé que en algún momento voy a generar esa obligación a futuro. Al igual que en el caso de las ventas, que me van a generar obligaciones a favor, los egresos futuros me van a generar obligaciones en contra y estas pueden ser variables o fijas. Esto es súper importante porque finalmente para poder proyectar yo tengo que entender muy bien cuál es la estructura de esos egresos en base a si son variables o fijos, porque básicamente algunos van a estar directamente linkeados a las ventas que yo voy a proyectar, pero hay otros que no van a estar linkeados a esas ventas y que yo quizás los puedo proyectar porque es una estructura de egresos fijos que yo ya vengo trayendo. Entonces, para resumir un poco esta primera parte, básicamente para proyectar la caja tengo que considerar mi posición de liquidez actual y ver cómo esas obligaciones que yo tengo van venciendo en el tiempo, pero por otro lado tengo que entender hacia el futuro cómo mi negocio va a ir evolucionando y cómo voy a ir generando nuevas obligaciones a favor, nuevas obligaciones en contra. Acá, como comentario, si mi tracción de ventas futura
es menor que mi tracción de egresos futuros, lo que yo estoy diciendo es que mi negocio va a estar generando pérdidas, ¿ya? Y esas pérdidas en algún momento se van a transformar en caja negativa, porque básicamente lo que va a ocurrir es que con esa generación de nuevas obligaciones, lo que va a estar pasando es que voy a estar generando más obligaciones en contra de las que estoy generando a favor. Y por lo tanto, en el neto, voy a estar perdiendo plata o transformándose esto en algún momento en caja negativa en la medida que esas tracciones futuras de ventas y egresos vayan cayendo en mi caja. Y por último, esto es muy importante actualizarlo de forma periódica. ¿Ya? Yo me puedo parar hoy día, el escenario en una semana más puede cambiar completamente, en un mes más, ¿para qué hablar? O sea, si nos paramos a principios de octubre, probablemente teníamos una mirada hacia adelante muy distinta a la que teníamos en enero de 2020 con todo el estallido social. Pero por otro lado, si nos paramos en enero de 2020 y miramos hacia adelante y luego nos parábamos en marzo y mirábamos hacia adelante, la verdad es que el escenario probablemente nos cambió completamente. Entonces es muy importante ir actualizando esto de forma periódica en términos de cuál es nuestra expectativa de la generación de nuevas obligaciones, pero también en términos de los vencimientos de las obligaciones que yo ya tengo. Si esto funcionara perfecto, lo que ocurriría es que yo recibiría la plata en los vencimientos de mis clientes y yo pagaría la plata en los vencimientos a mis proveedores, a mis trabajadores, a mis colaboradores externos. Pero eso en la práctica no es así. En la práctica los negocios son dinámicos y en la práctica los clientes hay veces que se atrasan en pagarme, los clientes hay veces en que me pagan por adelantado, me pagan un anticipo, pero por otro lado hay otras veces que yo pago ciertos egresos más tarde de lo que estaba venciendo y por lo tanto tengo que mantener siempre esos vencimientos muy, muy actualizados con el objetivo de que esta proyección sea lo más certera posible. ¿Ya? Y lo importante acá es tratar de manejar tres escenarios por lo menos, tratar de ponernos en un escenario muy negativo, venta cero por los próximos 3, 4 meses en el caso de las empresas que hayan sido más afectadas, y en un escenario base no tan optimista y en un escenario un poquito más optimista, pero tratando siempre de tomar decisiones conservadoras pensando en los escenarios base hacia negativos. ¿Okay? Con eso nosotros vamos a poder identificar necesidades de financiamiento de corto plazo futuras. Si nosotros somos capaces de proyectar la caja y estar siempre adelantándonos a esto, lo que va a ocurrir es que vamos a poder detectar necesidades de financiamiento y vamos a poder hacer cosas para poder evitar esos descalces, pero con tiempo. El segundo punto que quiero tocar tiene que ver justamente con esto, tiene que ver con cómo tomamos decisiones para optimizar la caja en estos tiempos que son muy difíciles. Básicamente el primer tip o el primer punto muy importante acá tiene que ver con tratar de aumentar la liquidez de nuestro negocio. Dijimos que el punto inicial de cualquier proyección de caja era la liquidez actual. Entonces yo tengo que tratar de aumentar esta liquidez actual para poder efectivamente aumentar las probabilidades de que la caja en cierto tiempo más no se me acabe. ¿Cómo puedo aumentar la liquidez? Hay distintas formas. ¿Ya? Una primera forma tiene que ver con la operación del negocio en sí. ¿Ya? El ciclo de conversión de caja básicamente tiene que ver con la diferencia entre el tiempo que yo me demoro en cobrarle a mis clientes, cuánto es lo que rota mi inventario, en el caso de las empresas que tengan inventario, porque no todas las empresas manejan inventario, en relación a qué tan rápido le pago a mis proveedores. Es decir, un ciclo de conversión de caja puede ser positivo o negativo, si es que yo quizás estoy cobrando más rápido de lo que estoy pagando, o si es que yo estoy efectivamente cobrando más lento de lo que estoy pagando. Entonces, una primera forma de aumentar liquidez es efectivamente aumentar la rapidez en que mis ventas se están transformando en plata, es decir, en que las ventas entran a mi cuenta corriente, y por otro lado, intentar que los pagos salgan un poco más lentos de mi caja. Para esto puedo acercarme a los proveedores, puedo negociar con ellos, puedo liquidar inventario en caso de las empresas que se hayan quedado sobreestoqueadas. Hay distintos escenarios, pero esto es una de las primeras formas que tienen las empresas de poder generar liquidez. La segunda forma tiene que ver con inyectar fondos frescos. Y acá, obviamente que no todas las empresas están paradas de la misma manera. Hay algunas empresas para las cuales va a ser mucho más fácil efectivamente poder inyectar fondos frescos, ya sea de los mismos socios que quieren hacer un aumento capital, ya sea porque invitamos a un inversionista externo que nos va a inyectar capital, o ya sea porque tengo la capacidad de
tomar deuda con socios o quizás con instituciones financieras que me permiten transformar caja, que esa institución me pase plata, contra ciertos vencimientos que van a quedar como obligaciones en contra, pero con vencimientos a largo plazo. Entonces, lo que yo hice ahí básicamente fue aumentar la posición de liquidez de la empresa. Otra forma de aumentar la liquidez, básicamente, y que les comentaba en el primer paso, es básicamente refinanciar ciertas obligaciones. ¿Ya? Muchos probablemente ya se han acercado a los bancos con los cuales potencialmente tenían créditos y les han pedido postergar las cuotas que vienen en los próximos 3 meses o en los próximos 6 meses, pedir ciertos meses de gracia, refinanciar estos vencimientos que estaban venciendo a corto plazo a largo plazo. Si yo estoy endeudado y tengo un vencimiento que está venciendo en un mes más, me acerco al banco, le pido refinanciar esto con 6 meses de gracia y que la cantidad de deuda insoluta me la tire en cuotas a 24 cuotas, por ejemplo, lo que estoy haciendo básicamente es generar liquidez. Estoy teniendo caja hoy día por en contra de una obligación que me va a generar caja negativa en el futuro. Por otro lado, es importante también ver otras opciones de financiamiento. En el caso de las empresas que tienen ciclos de conversión muy largos, es decir, que en general cobran lento a sus clientes, no porque los clientes sean malos, sino que puede ser potencialmente por el tipo de negocio en el que están metidos, puede ser por el tipo de clientes que tienen. Se habla mucho de que las empresas grandes no son muy buenas pagadoras, se habla mucho de que el Estado no es un muy buen pagador. Entonces, para esas empresas que pueden tener dificultades para efectivamente poder cobrar, ¿ya? Porque los ciclos son muy largos, efectivamente existen otras opciones. Ciertas opciones de financiamiento de traer platas que yo estoy esperando que entren en un cierto tiempo más a el momento actual. Y esas opciones particularmente son dos, factoring o confirming. El caso de factoring se cuelga una factura a un cliente, es decir, yo le pido un factoring que le ceda una factura a un cliente, le pido un factoring que le pague la plata a ese cliente, que me pase la plata de ese cliente, y yo básicamente, una vez que ese cliente me pague a mí, en verdad lo que va a tener que hacer ese cliente es pagarle al factoring. ¿Ok? En el caso del confirming es lo mismo, pero al revés. Básicamente lo que yo hago es hacer confirming con alguna factura de mis proveedores. Yo le digo a una institución financiera que haga confirming, por favor, págale esta plata a mi proveedor en tal momento y yo te la voy a pagar a ti en otro momento más adelante. ¿Qué estoy haciendo ahí básicamente? Es atrasando una obligación que yo tenía para pagar en el corto plazo y la estoy llevando a un mediano y largo plazo. Y por último, les invito a estudiar las medidas del Estado. Vamos a hablar más en detalle en la siguiente parte del webinar, pero particularmente acá hay distintas medidas del Estado que están apuntando a poder generar liquidez a las empresas. Se habla mucho de que la liquidez hoy en día es lo más relevante. Y particularmente eso es porque se espera que esta crisis sea una crisis con un shock muy potente, pero de corto plazo, y por lo tanto lo que se requiere es salvar a las empresas o apoyarlas con liquidez en el corto plazo hasta que sus negocios vuelvan a una normalidad, entre comillas, y puedan efectivamente hacerse cargo de las distintas obligaciones o compromisos que tienen por pagar. Entonces, vamos a hablar más adelante de esas medidas de liquidez y por lo tanto voy a pasar a la siguiente parte. Si yo tengo que optimizar mi caja, ya les comenté que una primera pata es poder aumentar la liquidez de mi negocio. Pero una vez que yo ya logré aumentar la liquidez, para poder efectivamente optimizar ese flujo de caja hacia adelante, tengo que hacer una segunda cosa, que tiene que ver con disminuir el burn rate de mi negocio. ¿Qué es lo que es el burn rate neto? En este caso, va a ser la diferencia entre las ventas netas que yo estoy generando hacia adelante en relación a los egresos netos que yo estoy generando hacia adelante. Entendiendo por egresos todo lo que son sueldos, todo lo que son facturas de compra, todo lo que son boletas de honorario, todo lo que son créditos. ¿Ok? Como les comenté, hay algunas de esas egresos que son variables y hay otros egresos que son fijos. Entonces, ¿cómo puedo hacer para efectivamente disminuir el burn rate? Tengo dos maneras. La primera forma es
efectivamente aumentar las ventas. Algo que suena muy fácil y algo que siempre nos han dicho de que lo más importante es aumentar las ventas porque la venta es la primera línea de nuestro negocio, hoy día es bastante complejo. Me imagino que en este webinar hay muchas empresas que están teniendo muchos problemas para poder vender los productos y servicios que ya entregaban a los clientes que ya tenían, pero no solamente eso, sino que también está muy complejo poder cerrar nuevos negocios. Evidentemente que hay ciertas empresas para las cuales esto le ha generado una oportunidad, pero en general las empresas se han visto muy afectadas y generar efectivamente ventas es muy complejo. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder disminuir el burn rate en esta época? Es generar nuevas formas de vender, inventar nuevos servicios, nuevos productos que podamos desarrollar con los recursos y capacidades que nuestra empresa ya tiene. ¿Por qué eso es importante? Porque para poder desarrollar servicios y productos en base a nuevas capacidades o nuevos recursos que mi empresa hoy día no tiene, yo necesito dinero, yo necesito invertir en esos recursos. Sin embargo, si uso los recursos que yo ya tengo y las capacidades que mi empresa ya tiene, puedo buscar efectivamente formas de poder transformar mis servicios o adaptar mis productos para poder efectivamente hacer frente a esta caída de ventas notables que están teniendo los negocios hoy día. Otra forma es generar nuevos canales. Y aquí algo bastante notable que se ha visto en esta crisis de COVID-19 es la capacidad que han tenido ciertas empresas, particularmente las empresas que producen productos o que comercializan productos físicos, de levantar e-commerce, de levantar canales digitales, de subirse a lo que es la venta online, entendiendo de que hoy día tienen sus locales físicos cerrados, o bien están con complicaciones para poder abrir en los horarios normales, pero por otro lado, esta forma de efectivamente poder aumentar el canal digital es una manera de transformarnos a la era digital de una forma más rápida. He visto muchas empresas que se han visto obligadas a acelerar este proceso de transformación digital, comillas, que se le llama, y tener que efectivamente reinventar esos canales y lograr potenciar un canal digital que hoy día, por el hecho de que las personas están teniendo que quedarse en casa, están consumiendo más, están consumiendo online. Ahora bien, yo puedo disminuir el burn rate no solamente generando ventas, sino que lo puedo hacer disminuyendo egresos, ¿ya? Para poder entender qué es lo que puedo hacer con mis egresos, lo primero es analizar la estructura de esos egresos. Yo tengo que tener la capacidad de poder entender de mi estructura de egresos cuántos de esos egresos realmente son fijos y cuántos de esos egresos son realmente variables, entendiendo como egresos variables aquellos que están directamente relacionados a la venta. Por tanto, uno debería esperar de que si las ventas se me caen, esos egresos variables también deberían caer en la misma medida, o quizás en mayor medida, o quizás en menor medida, va a depender de cómo se relacionen entre ellos, pero los egresos fijos se van a mantener. Entonces, para poder entender qué es lo que puedo hacer, tengo que primero entender cuál es mi estructura. Una vez que entiendo cuál es esa estructura, tengo que buscar transformar esa estructura de egresos a una estructura más variable. Buscar cómo efectivamente ciertos egresos que eran fijos, puedo transformarlos a egresos variables. Por ejemplo, he visto empresas que han buscado formas, y obviamente esto mediante previo acuerdo con su gente, de variabilizar ciertos egresos asociados a las personas que colaboran en las empresas y dejarlo bastante más conectado a una venta, pero bastante más jugoso. Es decir, si yo voy a variabilizarte, te tengo que ofrecer algo lo suficientemente atractivo para efectivamente no afectar tu situación actual. Porque finalmente también uno tiene que entender de que en la gran parte de las empresas, cuando hablamos de ingresos fijos, estamos hablando de sueldos, ¿ya? Entonces, ahí hay que, efectivamente, se pueden hacer cosas, se pueden buscar maneras de alinear los incentivos de la empresa con los de la gente, con el objetivo de poder apoyar a ambos. Finalmente, acá lo que tenemos que buscar es potenciar a la empresa, pero no es en desmedro de la gente. Efectivamente, se pueden buscar mecanismos con el objetivo de poder alinear
los incentivos de las personas que colaboran con la empresa con los objetivos de la empresa. Ahora bien, hay ciertos egresos fijos que definitivamente necesitamos disminuir. Ocurre mucho en las empresas que en la medida que empiezan a crecer, empiezan a efectivamente generar grasa, generar egresos que no son absolutamente necesarios y que efectivamente, como no tienen mucha capacidad de controlar en qué se están gastando la plata, se les va yendo un poco de las manos y empieza a salir plata, nadie controla efectivamente lo que sale y luego nos damos cuenta de que estábamos gastando plata en cosas que probablemente eran totalmente innecesarias. Bueno, eso va a saltar de el segundo punto que les comenté, que es analizar esa estructura de egresos. Y yo ahí tengo que lograr efectivamente identificar cuáles de esos egresos fijos yo puedo disminuir de forma temporal, pero también cuáles de esos egresos fijos yo puedo disminuir de forma definitiva. Por dar un ejemplo, he visto muchas empresas que han logrado negociar con ciertos proveedores clave, por ejemplo, los proveedores de arriendo de locales, que han accedido en muchos casos, evidentemente en algunos casos no han accedido, y eso no hay una regla acá, aquí va a depender mucho de cada una de las partes, han accedido a bajar los arriendos por un cierto periodo de tiempo limitado, entendiendo de que la empresa no está pudiendo ni asistir a esa oficina o ni asistir a ese local o ni vender a través de ese local que está arrendando. Y por otro lado, tenemos que entender efectivamente qué egresos son fijos y qué egresos son realmente egresos que yo debería eliminar de forma definitiva. Y quizás nunca más volver a retomarlos, ¿ya? En ese sentido, como les comentaba, una de las egresos fijos más relevantes de todas las empresas son los sueldos. Y acá hay un nuevo consejo que es estudiar efectivamente las distintas medidas del Estado, que vamos a ver ahora justo en el próximo slide, y que tienen que ver ahora bien con empleo, ¿ya? Efectivamente existen maneras de que las empresas puedan disminuir una base de egresos fijos asociados a sueldos dependiendo de la situación en la que se encuentra. En ese sentido, vamos a la siguiente parte de este webinar. Ya entendimos cómo proyectar la caja, entendimos efectivamente cuáles son las principales acciones que yo debería estar tomando para efectivamente optimizar ese flujo de caja hacia adelante. Y ahora me interesa detenerme en explicarles un poco cuáles son las medidas que ha anunciado el Estado. No quiero hacer juicios de valor de estas medidas, no quiero hablar de si son buenas o malas medidas, simplemente quiero comentarles cuáles son estas medidas y en caso de que quieran saber más, les recomiendo que se asesoren particularmente con un abogado para las medidas asociadas a empleo. La primera medida que anunció el Estado tiene que ver con medidas para proteger el empleo. Se aprobó una ley que básicamente lo que busca es entregar la flexibilidad a las empresas para que puedan cambiar la forma del contrato con sus colaboradores con el objetivo de no tener que finiquitarlos, ¿ya? Acá hay que entender de que una gran parte de las empresas en Chile vive con muy poco tiempo de vida y por lo tanto 1 o 2 meses de venta cero realmente los da vuelta básicamente porque tienen una base de egresos asociados a sueldos muy grande, ¿ya? Entonces, esta medida lo que busca justamente es entregar la posibilidad a las empresas de poder flexibilizar la relación laboral, pero por otro lado, permitirles no tener que finiquitar a esas personas. Y por lo tanto, por eso el Estado lo denomina como una ley de protección al empleo, porque lo que busca finalmente, y por eso no hace distinción entre empresas grandes, medianas o pequeñas, lo que busca finalmente es proteger el empleo de las personas. En este sentido, hay 3 opciones. En el caso de las empresas que por acto de autoridad no puedan efectivamente asistir las personas al lugar donde tienen que desarrollar sus labores, el empleador puede efectivamente acogerse a esta ley del empleo y suspender el contrato con esas personas, dado que esas personas no pueden efectivamente hacer lo que tenían que hacer, las acciones que estaban definidas en su contrato de trabajo, ¿ok? Y esto básicamente no es de mutuo acuerdo, porque básicamente hay un acto de autoridad. Es la autoridad la que está diciendo, esta zona está en cuarentena, y por lo tanto, esta operación que tiene su operación en esa zona de cuarentena no puede seguir funcionando. Ahora bien, existen otras 2 que tienen que ver con
empresas que han sido duramente afectadas por la crisis, pero que no necesariamente están asociadas a un acto de autoridad. Es decir, podrían seguir operando, pero están en una situación muy compleja y por lo tanto requieren de disminuir esta base de ingresos fijos haciendo dos cosas. Primero, una de las alternativas que se entrega es suspender los contratos temporalmente con las personas, en cuyo caso, básicamente esa persona, el Fondo de Seguro de Cesantía, con el aporte de esa persona inicialmente, va a cubrir una parte de lo que no esté cubriendo del sueldo líquido el empleador, particularmente un 70% de esa diferencia el primer mes, un 65% y así va bajando hasta un 35% hasta el mes 7. Y en el caso también del acto de autoridad, que es la primera forma de suspender, también existe esa misma beneficio, por así decirlo, de que sea el seguro de cesantía el que cubra la diferencia en esos mismos tramos y en esas mismas proporciones. Y la tercera manera es básicamente acordar de mutuo acuerdo. Es importante decir que en estos dos últimos puntos es efectivamente de mutuo acuerdo entre la empresa y los trabajadores, se puede optar por una reducción de la jornada de trabajo, ¿ok? De hasta un 50%. En este caso, las empresas básicamente pueden pactar una reducción de la jornada laboral y eso va a implicar una reducción en un cierto porcentaje del sueldo de esa persona y lo que va a ocurrir es que esa persona igual puede acceder a compensar una parte de esa reducción desde el Fondo de Seguro de Cesantía hasta un 25% de esa diferencia y con un tope de 225.000 pesos. ¿Ok? Eso por el lado de la protección al empleo, que son medidas que están particularmente enfocadas a disminuir. Parece que perdimos a Philip. Philip, te perdimos por un minuto, parece. ¿Se escucha? Ahí Parece que te te tenemos de perdieron. vuelta. Buenísimo. ¿Dónde, Buenísimo. dónde, dónde me perdieron? ¿En la parte de protección al empleo al final? Sí, al final de la protección al empleo, partiendo en el punto de generación de liquidez. Perfecto. Y ahí las disculpas del caso que, bueno, voy a acusar a ETR por sus servicios paupérrimos de Internet Hogar. Eh, bueno, les comentaba que las segundas medidas anunciadas por el Estado tienen que ver con lo que hablamos al principio de este webinar y que tiene que ver con generar liquidez. El Estado lo que está diciendo, esto es un shock puntual, esto es un shock muy potente, necesitamos tomar decisiones rápido que permitan a las empresas generar liquidez. ¿Generar liquidez cómo? De distintas maneras. Primero, las empresas hoy día, y ustedes ya se deben haber dado cuenta, cuando van a pagar su F29, le están dando la posibilidad de poder postergar el pago de ese IVA del F29 hasta 12 cuotas, sin intereses, de estos 3 meses, básicamente abril, mayo, junio. ¿Ok? Lo más probable es que esto se tenga que alargar. ¿Ok? El Estado está metiéndose la mano al bolsillo, pasando liquidez a las empresas, recaudando menos impuestos, y lo más probable es que esto va a tener que seguir alargándose si es que la crisis económica se extiende. Finalmente, lo más probable es que acá haya una crisis económica profunda, o al menos eso es lo que dicen todos los expertos. Otra forma, en el mismo F29, el Estado está dando la posibilidad de postergar el pago del PPM. El PPM es básicamente la plata que uno va pagando como impuesto al Estado de forma anticipada y que me permite ir pagando de a poco todos los meses un potencial impuesto a la renta que yo voy a pagar por utilidades que genere mi negocio durante el año. Esos mismos PPM yo estoy pudiendo postergarlos y poder llevarlos hacia adelante en cuotas sin intereses también para efectivamente evitar tener que anticipar plata cuando justamente lo que me falta es liquidez. Otra forma, empresas que hayan efectivamente generado utilidades en el año 2019 y que tengan que pagar un impuesto a la renta ahora en mayo,
tienen la posibilidad de postergar ese pago de impuesto a la renta hasta julio. ¿Por qué? Porque el Estado básicamente dice, usted, señor, que generó utilidades en el año 2019, quizás hoy día está en una situación totalmente distinta, y yo como Estado le voy a permitir atrasar el pago de ese impuesto asociado a las utilidades que usted generó en 2019 hasta julio. Lo más probable es que esto también se tenga que alargar, o ahí van a buscar las maneras probablemente de hacer negociaciones con la Tesorería General de la República para poder pagar estos impuestos en cuotas hacia adelante, ojalá sin intereses, lo más probable es que así sea. Por otro lado, las empresas que ya hayan traído deudas con la Tesorería General de la República, empresas que estuvieran en algún convenio IVA con la Tesorería General, pueden acercarse y pueden repactar, estructurar esas deudas a futuro en cuotas y también sin moras y sin multas asociadas. Y por último, otra forma que tiene el Estado de generar liquidez es básicamente con la línea COVID, que tiene un efecto como por el lado, ¿ya? Pues la línea COVID tiene que ver más con la siguiente pata que vamos a ver, que es la línea del financiamiento, que el Estado también está generando como medida, pero al tomar la línea COVID, el Estado básicamente te dice, usted renegocie los créditos que ya tenía con esas instituciones financieras y páguelos después de 6 meses de gracia en hasta 48 cuotas hacia adelante. O sea, si yo tomo la línea COVID, básicamente lo que voy a hacer también es reprogramar el pago de ciertos créditos. Si yo tenía cuotas que están cayendo en el corto plazo, las voy a chutear hacia adelante y por lo tanto estoy generando liquidez para mi negocio. La última paquete de medidas anunciadas por el Estado tiene que ver con el acceso a financiamiento. ¿Cómo el Estado está dando mayor acceso a financiamiento o intentando dar mayor acceso a financiamiento? Porque esto, la verdad es que es algo bien complejo y una de las cosas bien importantes acá es ver cómo este financiamiento realmente va a fluir desde el Estado, dando ese financiamiento a los bancos y desde los bancos hacia las empresas. Lo primero que hizo el Estado fue básicamente capitalizar 2 veces al Banco Estado. Si yo capitalizo un banco, lo que estoy haciendo es, para mantener una misma relación de deuda-capital en ese banco, puedo básicamente aumentar la cantidad de plata que voy a poder prestar a empresas. Con estos 1.000 millones, el Banco Estado debería poder prestar cerca de 8.000, en relación a lo que está asociado a esa deuda capital en el banco. Por otro lado, por lo tanto, ahí las empresas que efectivamente tengan cuenta en el Banco Estado o las que no la tengan, piensen en abrirla. La verdad es que el Banco Estado debería ser uno de los bancos ejemplares en términos de cómo hacer fluir estas platas hacia las empresas, entendiendo que es efectivamente el Banco del Estado. El segundo punto asociado al financiamiento tiene que ver con esta famosa línea COVID con aval del Estado, FOGAPE, que lanzó el Estado. Son 24.000 millones de dólares, que la idea es que empiecen a fluir a través de los bancos, con condiciones que vienen predefinidas y con ciertas condiciones que van a depender de cada banco. Las condiciones que vienen predefinidas son particularmente las condiciones de plazos, pueden ser 6 meses de gracia con hasta 48 meses de cuotas hacia adelante, con tasas nominales del 3,5%, que en términos reales pueden ser 0 o cercano a 0 o incluso negativo, dependiendo de cómo se mueva la inflación hacia adelante. Y las condiciones que van a depender de cada banco, o al menos lo que yo he podido ver en el mercado, son particularmente en relación al monto. El Estado dice hasta 3 meses de venta. He visto algunos bancos que efectivamente están prestando 1 o 2. Y en ese sentido, ahí va a depender de cada banco. Otro tema que va a depender de cada banco es el tema de los avales. Y eso es súper importante entenderlo. Acá hay un aval del Estado que va a ir en un cierto rango. Las empresas más chicas, el Estado le va a avalar hasta el 85%. Las empresas más grandes, hasta 1 millón de UF de venta anuales, el Estado les va a avalar el 60%. El resto que no está avalando el Estado, hay algunos bancos que están pidiendo que los socios lo avalen. Hay otros bancos que están pidiendo que los socios avalen todo, independiente de que haya un aval del Estado detrás. Y hay otros bancos que no están pidiendo que se avale nada. Efectivamente, hay bancos que están yendo por una posición un poco más agresiva, ayudando realmente a las empresas sin pedir avales adicionales contra esa deuda, entendiendo que hay un aval del Estado que cubre hasta el 85%. Y por último, una medida que se anunció
este fin de semana, que tiene que ver con cómo llegamos a pymes que no están bancarizadas. Y para eso el Estado está creando un fondo con aval del Estado para que efectivamente plata pueda fluir hacia otros tipos de financiamiento no bancarios, como lo son, por ejemplo, el factoring o el confirming o créditos vía leasing, que los nombré un poco más atrás en la presentación. Las condiciones de esto no están claras todavía, particularmente en términos del interés, y uno de los miedos que hay ahí efectivamente es cuáles van a ser las tasas de interés asociadas si estos son mecanismos no tradicionales de la banca. Es una opción mucho más pulverizada, es bastante más difícil de efectivamente regular y fiscalizar esa entrega de plata. Eso por el lado de las medidas del Estado. Deme un segundo que por alguna razón perdí. Ahí. Por las medidas del Estado, ahora quiero hablarles un poco de qué vamos a hacer como empresas para poder aumentar las probabilidades de obtener financiamiento. Ya es súper importante esto porque en general obtener financiamiento no es algo muy fácil. Entonces, tenemos que hacer ciertas cosas para poder aumentar esas probabilidades de obtener ese financiamiento. Lo primero que podemos hacer es preparar la información histórica. ¿Ya? Yo sé acá la gran mayoría probablemente tienen un contador que les entrega el S29 una vez al mes, que les entrega el S22, les hace la declaración una vez al año, que les hace la subida de la información a PREDIREP, que les hace las liquidaciones. Lo más probable es que muy pocos tengan un contador adentro de la empresa o muy pocos tengan un contador que les entregue un estado financiero de forma periódica, por lo menos trimestral, ojalá. ¿Ok? Es muy importante este primer punto, tener estados financieros actualizados y que reflejen la realidad del negocio. ¿Ok? Es muy, muy importante porque es la primera fuente de información que el banco va a pedir para poder entender la solvencia que puede tener esta empresa para poder pagar un financiamiento que yo esté solicitándole. Necesito poder tener muy claro cuáles son mis compromisos actuales, cuáles son las obligaciones financieras que yo tengo, cuáles son los vencimientos hacia adelante. La banca va a querer entender a quién mi empresa le debe plata y por lo tanto tengo que tener la capacidad de poder entregar esa información en detalle. Y por último, información que efectivamente ustedes pueden descargar directamente de impuesto interno y que tiene que ver con carpetas tributarias y declaraciones de impuestos, los IVA básicamente o los S29. Esto ideal que ustedes mantuvieran a los bancos actualizados constantemente, ¿ya? Y aquí hay un tema medio complejo porque efectivamente las empresas muchas veces tienen miedo o recelo de entregar cierta información a los bancos por miedo que efectivamente las evalúen mal o sepan cosas que yo como empresario quizás no me gustaría que supieran, ¿ya? Yo soy un creyente de que esa forma de relacionarse entre las empresas y los financiamientos tiene que cambiar y efectivamente acá tiene que haber una capacidad de poder que la información fluya y que las fuentes de financiamiento puedan efectivamente entender qué está pasando históricamente con mi negocio. Una vez que yo tengo la capacidad de preparar esa información histórica, yo necesito preparar la información futura. Ya necesito preparar una proyección operacional de mi negocio en términos de estado de resultados, vamos a decirlo así. Ventas, costos, gastos, ojalá poder justificar los márgenes que yo estoy proyectando de primera línea, ojalá poder justificar la base de gastos y de egresos fijos y variables que yo requiero para poder efectivamente generar esas ventas futuras que tengo en mi proyección. Y por último, cómo esa proyección operacional o estado de resultados se transforma en caja, ¿ya? Cómo efectivamente yo voy transformando ese margen que estoy diciendo que voy a generar a futuro en caja. Y por lo tanto, cómo esa caja se debería mover hacia adelante. Esa proyección de caja debería poder justificar muy bien cuál es mi necesidad de financiamiento y cuál es la estructura del financiamiento que necesito. Si es que es un financiamiento de corto plazo en que yo tengo quizás un descalce porque mis clientes me están pagando muy lento, o si quizás es un descalce de corto plazo por la pandemia, efectivamente, porque yo espero quizás de aquí a 4 o 5 meses que mi negocio vuelva a un estado, entre comillas, de normalidad y por lo tanto ya en ese momento pueda empezar a pagar ese financiamiento que efectivamente estoy proyectando que voy a necesitar. Y por último, y muy importante, es poder explicar para qué voy a usar esos recursos. Esto es tal cual como si se me acercara un inversionista y yo le dijera, necesito levantar
20 millones de pesos, yo tengo que explicarle a ese inversionista cómo me voy a gastar esos 20 millones de pesos y para qué los necesito. ¿Ok? Eso es muy importante y esta parte de preparar la información futura y preparar la información histórica, un poco yo lo tomaría como crear o construir el caso para esa fuente de financiamiento. Yo como empresa tengo que presentar el caso de mi negocio a ese financiamiento, explicar cómo el negocio se viene moviendo hacia atrás, pero explicar también cómo yo espero que ese negocio se mueva hacia adelante, cómo necesito el financiamiento, cuánto financiamiento necesito y para qué lo necesito. Y por último, muy importante, buscar distintas alternativas. Ya acá yo le recomendaría por lo menos tener conversaciones con 3 bancos. Efectivamente, lo que necesitamos es manejar alternativas, entender cuál es la disposición que está teniendo cada banco para prestar plata. Les comenté que lo que he visto yo, por lo menos en nuestra experiencia en el mercado, son diferencias bastante grandes respecto de cómo los bancos están acercándose a las empresas para entregarles financiamiento. Por lo tanto, es muy importante manejar esas alternativas. Por otro lado, buscar otras alternativas de financiamiento, ¿ya? Como lo son el factoring y el confirming, ¿ya? En general, estas pueden ser formas más caras de financiar el negocio, pero muchas veces pueden ser una forma muy, muy buena de poder salvar el negocio en el corto plazo. Si yo tengo un problema de liquidez claro, de corto plazo, que yo sé que me va a durar poco tiempo y que está debiéndose a algo particular y no a algo permanente, puedo optar por estas formas alternativas de financiamiento que pueden efectivamente ser interesantes. Están apareciendo ciertas opciones más digitales en el mercado que también hacen que sean más competitivas y que efectivamente ese factoring tradicional esté dejando de ser tan tradicional. ¿Ya? Y creo que esto, la tendencia del mercado va hacia allá, a que aparezcan nuevas fuentes de financiamiento que sean cada vez más amigables con el usuario, que sean cada vez más fáciles de poder efectivamente obtener esos financiamientos sin tanto trámite, sin tanta burocracia, pero sí con datos. Y efectivamente que esos datos, inteligencia de datos, fluya hacia esa fuente de financiamiento para que ellos puedan tomar una decisión de riesgo más informada. Y por último, para los que puedan, ya es difícil motivar a un inversionista que invierta en mi negocio en estos tiempos. Algunos probablemente lo están haciendo, algunos probablemente lo han logrado, ¿ya? Otra forma de buscar financiamiento es invitar inversionistas y levantar capital. Es decir, en vez de endeudar a la empresa, yo recibo plata fresca como capital y ese inversionista básicamente en relación a eso esperará a futuro recibir los retornos asociados a esa inversión de capital que haya hecho. Eso por el lado del contenido. Espero que hayan quedado claros los conceptos. Obviamente, abrimos la fase de preguntas para responder efectivamente las preguntas que puedan surgir de lo que se presentó recién. Muchas gracias, Philip. Estuvo muy buena la presentación y súper completa. Tenemos varias preguntas, mucha gente se sumó durante la presentación y súper completa, así que nada, súper agradecido. Y bueno, vamos viendo algunos temitas, pues nos preguntan harto acerca de, por ejemplo, Illich Strahilevich nos pregunta, ¿qué bancos no están solicitando los avales? ¿Cuál es la realidad al final en la práctica, cómo lo habéis visto, de este tema del FOGAPE, del crédito? ¿Cómo están funcionando los bancos? ¿Qué bancos lo están haciendo más expedito? ¿Los avales? ¿Cómo lo habéis visto tú? Sí. Bueno, gracias por la pregunta. La verdad es que lo que he visto son cosas diametralmente distintas. Creo que uno de los temas importantes para todos los bancos hoy en día es si las empresas que están solicitando la línea COVID tienen historial financiero con ellos o no lo tienen. Los bancos todos están hoy día priorizando analizar el caso de las empresas que ya tienen efectivamente créditos con ellos, porque efectivamente son los que les importan inicialmente. Y eso es básicamente por una razón bien simple. Si yo tengo una deuda con un banco, ese banco necesita
de alguna manera, ayudarme a refinanciar eso, porque si no, yo voy a quebrar y ese banco básicamente va a tener que aumentar las provisiones asociadas a ese crédito y por lo tanto va a poder prestar más plata. Eso tiene implicancias en el sistema bancario como un todo. Entonces, el primer tema es ese. El segundo, hay algunos bancos, como yo decía, que efectivamente yo he visto que no han pedido avales. Particularmente, ¿cuál? Y aquí la verdad es que no tengo problema en dar nombre. Eh, He visto al Banco de Chile muy proactivo, muy rápido, muy eficiente en términos de poder cursar esta línea COVID. De hecho, no sé, los que tengan Banco de Chile podrán haber visto de que si ustedes se meten a la cuenta del banco, van a ver efectivamente que pueden simular y tienen ya un monto preaprobado, entre comillas, para la línea COVID con las condiciones que ya hemos hablado. Y ahí simplemente solicitarlo. Se solicita y se cursa. Ellos no están pidiendo mucha información como si te la pedirían para ¿Qué un pasa financiamiento. si uno no es cliente del Banco de Chile? ¿Es expedito también? Mira, en ¿O- este caso es un poquito más lento porque lo que tenéis que hacer primero es abrir una cuenta en el fondo. Ya, Entonces, de hecho, yo lo estoy haciendo con un cliente y lo que ha ocurrido ahí, claro, es que finalmente los bancos están efectivamente priorizando a quienes ya tenían deuda con ellos, ¿ya? Si bien están pidiendo menos información, algo que sí están pidiendo, y esto todos los bancos lo están pidiendo, y esto por exigencia de Hacienda, es firmar una declaración jurada en que se estipulan distintas cosas. Particularmente que la plata va a ser usada para ciertos fines asociados a capital de trabajo, operaciones, pago de sueldo, etcétera, que no va a ser usado para pagar amortizaciones de créditos pasados, que no va a ser usado para pagar dividendos a los accionistas, claro, que pero no va ahí a me ser entra, por usado. ejemplo, a mí me entra una duda ahí, que en el fondo no podí pagar créditos pasados, pero el banco está priorizando los que tienen deuda pasada. Entonces es como un círculo vicioso eso. Claro, lo que pasa es que el banco está priorizando los que tienen deuda pasada porque una de las exigencias del Estado es quienes tomen la línea COVID, los otros créditos que ya tenían, les tienen que dar 6 meses de gracia. O sea, se refinancian al tiro. Entonces, eh, por esa razón, al final los bancos se están enfocando en estas empresas que ya tienen deuda, porque finalmente tienen el Porque con riesgo eso de pueden que ayudar a que después les paguen el otro también, en el fondo. exactamente. Y aprovechan de refinanciar el otro también y darle solvencia a la empresa, que es cliente de ellos, y efectivamente evitan que esa empresa quiebre y por lo tanto que se gatille un default en su sistema. Eh, Bancos que he visto que no piden avales, Banco de Chile. He visto a ciertos clientes que no les han pedido ni un aval y he visto a otros clientes que efectivamente les han pedido avalar una parte del crédito que no está avalando el Estado, ¿ya? He visto esos dos casos, va a depender de cuál es la empresa, va a depender del historial de esa empresa con el banco, ¿ya? He visto bancos que no solamente están pidiendo aval por la cola que no está avalando el Estado, sino que por el financiamiento completo, ¿ya? Y eso particularmente yo no estoy muy de acuerdo con eso. De hecho, antes de la crisis no estaba muy de acuerdo con que los bancos pidieran avalar el 100% de un crédito que ya estaba siendo avalado en una parte por el Estado, porque finalmente lo único que pasaba era que te encarecían el crédito con el aval del Estado, pero te estaban pidiendo igual las mismas condiciones a ti. Eh, ¿Cuáles son los bancos que yo sí he visto que se están moviendo? Bueno, ya dije Banco Chile, BCI, el Vice también. El Vice, eso sí, está entregando un mes de venta, al menos los casos que yo he podido ver. Eh, no he visto a ninguno que esté de forma por regla entregando hasta 3 meses de venta. Eh, y particularmente bancos que he escuchado que están muy lentos y que también lo he visto, Banco Santander está bastante lento. Ellos han hecho más cosas con créditos asociados a personas que con empresas, por lo menos hasta ahora. Eh, el Itaú he visto que efectivamente se ha movido un poquito más rápido. El BCI también, pero en el lado del BCI, ahí
El tema de los avales, yo diría que es el gran pero. ¿Ya? Ahí cada uno acérquese a los bancos. Yo lo que les puedo decir es que lo importante es que pregunten por las condiciones que no son para todos los bancos las mismas, y que son la cantidad de plata, es decir, los meses de ventas que me van a pasar, y los avales, sobre todo los avales, ¿ya? Es súper importante. ¿Quién avala primero? ¿Avala primero las personas y después el Estado? Ambos, Ambos. sí. ¿A quién va? En el fondo la pregunta es, si no puede pagar la empresa, ¿el banco a quién persigue? Lo más probable es que primero gatille el aval del Estado, Perfecto. ¿ya? Y luego lo que quede lo va a cubrir con la persona, pero finalmente, claro, avalar créditos tiene ciertos impactos en mi situación crediticia personal que el día de mañana me puede impedir poder hacer otras cosas, digamos. Entonces, Exacto. no solo por un tema de responsabilidad, sino que por un tema de cómo yo quedo posicionado financieramente como persona o como socio hacia adelante Frente a la banca, claro. frente a la banca, exactamente. Tenemos más preguntas. Por ejemplo, Julio Reyes nos pregunta, ¿se puede tener más de un crédito COVID con, por ejemplo, acceder a dos bancos con el crédito COVID? Sí, se puede. Se puede. En la suma no pueden ser más de 3 meses de venta. Súper buen ¿Ya? dato. Sí, se puede y de hecho lo he visto. Y se da también así porque en general ningún banco te está prestando 3 meses de venta. Entonces al final lo que yo hago es, con ojalá 3 bancos, poder llegar a esos 3 meses de venta, que tiene también un tema positivo. Voy a empezar a generar historia crediticia con un banco que antes no me conocía. Y eso en el mediano y largo plazo debería tener un impacto positivo. ¿Okay? Si mi negocio efectivamente tomó una línea COVID con un banco que antes no me conocía, empecé a generar información a ese banco, empecé a preparar mi historia, y efectivamente voy manteniendo a ese banco actualizado en la situación de mi empresa, yo debería aumentar las probabilidades de que el día de mañana, si requiero algún tipo de financiamiento, pueda tomarlo. Es súper importante decir que el único financiamiento disponible para una empresa no siempre son créditos en cuota. Yo perfectamente podría tener una línea COVID tomada, por ejemplo, con un crédito en cuota, pero por otro lado, tener, por ejemplo, una línea COMEX para las empresas que efectivamente son comercializadoras y importan productos. Podría tener una línea de capital de trabajo para empresas que efectivamente necesitan financiar compras de productos a nivel local para poder venderlos en canales tipo tiendas o e-commerce o a distribuidoras o cual sea el negocio que tengan. Pero es importante siempre pensar en una estructura óptima de financiamiento. O sea, si yo necesito plata para cubrir descalces de largo plazo de caja, es decir, descalces que se me están generando por pérdidas que estoy generando en mi negocio, yo debería financiar esto a largo plazo, entendiendo que en la medida que empiecen a caer las cuotas a futuro, mi negocio debería empezar a poder generar la cantidad suficiente de dinero para poder pagar esas cuotas. Ahora bien, si yo tengo un negocio que está generando descalces de caja, no por tener pérdidas, sino por un ciclo de conversión de caja muy largo, es decir, le cobro muy lento a mis clientes y le pago muy rápido a mis proveedores, que la verdad es que es una realidad latente de empresas que o bien importan o bien compran local y luego venden a empresas, a canales B2B, que en general te van a pagar a 30, 60 días, pero sin embargo yo a los proveedores probablemente les tengo que pagar un 30% de anticipo al momento de la orden y el 70% una vez que me entregan el producto. Entonces, esos descalces puntuales y esos descalces que son naturales de mi negocio y que no son descalces, por así decirlo, negativos o perjudiciales, sino que es un descalce normal, yo debería financiarlo con una especie de línea que se infla y se desinfla en la medida que yo lo voy necesitando, pero que la voy girando en la medida que necesito comprar productos, la voy pagando en la medida que sus productos se van vendiendo. ¿Ya? Y en paralelo puedo tener una línea COVID que me ayudó a financiar las potenciales pérdidas de los próximos 6 meses asociados a esta pandemia en el fondo. Pero sí, la respuesta es sí, se pueden tomar líneas COVID con distintos bancos.
Está, parece que se cayó, weón, ¿o no? Te perdí el audio, Pablo. Ahí te escucho. ¿Ahí me escucháis? Buenísimo. Sí. ¿Seguimos conectados? Seguimos conectados. Buenísimo. Lo que no está está presentando, ¿no es cierto? Ahora nos vemos nosotros. Sí, creo que está la presentación, pero sí, pero no da lo mismo. Ahí ahora estamos nosotros dos. Sí. Lo que quería comentar es que en el fondo este tema de como estos descalces que esta alternativa de ir inflando o desinflando como en momentos particulares del negocio, podría ser el factoring. Y teníamos la pregunta de Nicolás, eh, Licalzi, que nos decía: en Chile te ofendes si los mandas a factoring, pero además, ¿qué pasa cuando se vence el plazo del factoring y el proveedor no paga? Sí, a ver, el factoring aquí va a depender mucho de cuál sea la forma en que se está factorizando la factura, ¿ya? Pero en general, voy a hablar en general, el factoring, si es que yo factoricé una factura que emitía un cliente, llegado el vencimiento, ese cliente no le pagó al factoring, básicamente esa factura va a entrar en mora y lo que va a ocurrir es que yo como empresa voy a tener que cubrir esa mora, ¿ya? Algo que he visto y que me parece una alternativa válida para poder cubrir un poco ese riesgo es hablar con el cliente. Claro, aquí va a depender mucho de cuál es el cliente del cual se está tratando. Si es un cliente que es solvente y que yo sé que me va a pagar, lo que yo puedo hacer básicamente es hablar con ese cliente y buscar la forma de negociar que las moras asociadas a un potencial factoring que tengamos que tomar por una factura de él, efectivamente se traspasen en una siguiente factura hacia adelante. De alguna manera podemos generar incentivos para que ese cliente no entre en mora. Ahora, evidentemente, si yo tengo una factura de un cliente que yo sé que está muy complicado y que lo más probable es que no va a pagar en el corto plazo, ahí yo no recomendaría usar la alternativa del factoring, ¿ya? Porque lo que va a pasar es que esa factura va a entrar en mora, va a seguir acumulando mora, yo no le voy a poder decir a ese cliente que él pague esa mora porque ni siquiera está pudiendo pagar el monto de la factura. Entonces, en el caso de esos clientes, lo que puedo hacer es tratar de optimizar el proceso de cobranza y de alguna manera generar las alertas en los momentos adecuados, dar aviso. Efectivamente, hay formas, ya hay algo que yo he visto mucho, es que hay muchas veces que los clientes no es que no nos quieran pagar, sino que simplemente se les olvida, porque no tienen la capacidad de tener ese orden y esos recordatorios. ¿Ya? Y una vez que les mandamos un mail, un puro mail o una notificación, basta para efectivamente acelerar la entrada de esa plata a la empresa. Entonces, volviendo un poquito a la pregunta, sí, el factoring yo no lo recomendaría si efectivamente nosotros vemos que nuestro deudor o nuestro cliente no es un buen pagador. ¿Ya? Lo que yo preferiría es efectivamente que se acerquen a un banco y vean la posibilidad de poder tener una línea de financiamiento restringida, ya va a depender mucho ahí del negocio, pero a empresas que son comercializadoras, en general lo que yo les digo es, mira, toma este financiamiento con el banco, pidamos una línea de este tamaño, quizás 10, 15 millones para partir, pero restringamos el uso. Es decir, esa línea yo solamente la puedo ocupar para pagar cierto tipo de cosas. ¿Qué tipo de cosas? Cosas que yo sé que me van a generar una rentabilidad y que esa plata va a volver, ¿ya? Es distinto que yo tome una línea para pagar sueldos que si yo tomo una línea para pagar productos que estoy comprando, que yo sé que voy a vender, me van a generar un margen y esa plata en algún momento la voy a tener y voy a poder pagar esa línea una vez que reciba esa plata. Si yo giro esa línea y me la gasto en sueldos, esa plata que yo me gasté en sueldos no me está generando más ventas necesariamente, ¿ya? Entonces,
algo bien importante ahí cuando yo tomo un financiamiento es para qué estoy tomando el financiamiento, y ese para qué estoy tomando el financiamiento es el que me va a definir cuál es la estructura que yo necesito de ese financiamiento y en qué me puedo gastar esa plata. Ahí tenemos que ser bien ordenados. Porque claro, hay veces que las empresas no se pueden dar el gusto de girar una línea para gastar solamente en algo. ¿Ya? Yo les recomendaría de que se pongan esas limitantes. Porque si no, lo que va a pasar es que van a girar esa línea, ¿ya? Y en algún momento les va a caer en la cara eso. ¿Ya? En algún momento, cuando tengan que cumplir con la obligación de la línea, no van a haber generado las ventas suficientes para cubrir esa obligación que generaron al momento de girarla. ¿Ok? Entonces, en ese caso, yo preferiría que tomaran un financiamiento coteado a largo plazo con el objetivo de, entre hoy y ese momento en que empiecen a caer las cuotas, puedan haber generado el nivel de ventas suficiente que permita generar las utilidades suficientes o la generación de caja suficiente para poder cubrir ese financiamiento que había tomado. ¿Ya? Acá hay un tema Felipe, bien importante, el tema del factoring que tocaban. O sea, yo creo que esta conversación da para largo respecto de este nuevo fondo que el Estado está lanzando. Ahí hay que ver efectivamente cuáles van a ser los actores que van a estar recibiendo fondos del Estado, imagino también a tasas preferenciales de endeudamiento de ellos para con el Estado, y por lo tanto deberían ser capaces de traspasar ese beneficio también a las pymes. Entonces, yo esperaría un poco para entender efectivamente cuáles van a ser las condiciones de ese financiamiento. Es una pregunta bien importante y hay bastante incertidumbre hoy día en el mercado de este nuevo fondo con garantía estatal en instituciones que no son bancos, a qué condiciones efectivamente se van a prestar. Porque, a ver, es una oportunidad perfecta para que hayan cobros excesivos, para que las tasas sean del 2, 3, 4% mensual, digamos, en la máxima convencional, que finalmente también los factoring no están regulados en ese sentido. pero también es una oportunidad en el fondo para que en el fondo se genere un acceso un poco más democratizado a estos fondos y llegue esta liquidez también a empresas que quizás a través de la banca tradicional hoy día no se está accediendo. Por ejemplo, Nicolás nos comenta como cuáles son los requisitos para obtener este crédito. Ellos llevan 4 años y el Scotiabank se los rechazó. Entonces, pues, pregunta cuáles son los argumentos como para rechazar un COVID. Eh, pero en definitiva, creo que también este tema de las instituciones no financieras abre esta posibilidad también siempre está como lo que decís tú, por un lado se presta para abusos, pero también y el por qué creo que puede ser muy positivo es porque también la banca no tradicional y las alternativas no tradicionales generan todo este tipo de innovación y cosas que pueden generar este acceso a empresas que hoy día a través de la banca tradicional no tienen este acceso. Sí, de todas maneras, o sea, yo creo que es absolutamente necesario, porque de todas maneras la banca no le va a prestar a todas las empresas. En el caso de Nicolás, del banco Scotiabank, me gustaría quizás entender un poco más el caso. Lo invito a que me escriba, pero particularmente lo que he visto de bancos que han negado la línea COVID a empresas, por el momento, ha sido, ha sido solamente a empresas que no cumplen con el primer filtro, que es básicamente haber sido afectadas por la crisis. ¿Ya? Claro, Eh, y en ese sentido también hay una pregunta al respecto, como se fiscaliza que los fondos entregados se utilicen para los fines que se definieron, en el sentido de que, por ejemplo, sea como capital de trabajo y no se utilice para ciertas cosas. Mira, desconozco de cómo lo van a fiscalizar, ¿ya? Me imagino de que deberían implementar formas de fiscalización respecto de pedir cierta información de forma periódica a las empresas que hayan recibido esta línea COVID, pero por ahora el riesgo, si es que yo tomo la línea COVID y hago mal uso de esa línea
usándolo para cosas que en la práctica no estaban permitidas, voy a tener una responsabilidad por el tema de la declaración jurada que me exigen firmar antes de pedir la línea, ¿ya? Entonces yo estoy firmando una declaración jurada como representante legal de la empresa y por lo tanto tengo una responsabilidad civil ahí. Si es que hago mal uso y si efectivamente se llegase a demostrar que hice mal uso, yo estoy firmando una declaración jurada de que acepto, por un lado, que mi empresa, o declaro que mi empresa ha sido afectada, y declaro que los fondos no se usarán para una cierta cantidad de cosas. Y esa declaración jurada los bancos están exigiendo que se firme antes de poder solicitar la línea. Entonces, por el momento esa es la forma de alguna manera de poder filtrar. Lo más probable es que hayan empresas que intenten aprovechar esta oportunidad para tomar deuda barata. Entonces ahí lo importante es poder demostrar de que efectivamente nuestra empresa fue afectada, ¿ya? Y ahí también yo reconozco de que es bien caso a caso, porque al final yo podría no haber sido afectado de forma excesiva hoy, es decir, que no se haya materializado hoy día en mi negocio el impacto, pero quizás el tipo de negocio en el que estoy metido va a ser que de aquí a 6, 7 meses más me reviente, digamos. Y eso puede pasar perfectamente. Ahí hay un caso bien interesante de una empresa que me ha tocado apoyar en este periodo, que básicamente tienen un negocio que funciona sobre la base de proyectos de largo alcance, estoy hablando sobre 6 meses, un año de desarrollo, y que por diversas razones los proyectos o los clientes asociados a esos proyectos son clientes que han sido muy afectados y que por lo tanto han tomado decisiones de parar esos proyectos. Y efectivamente, en el caso de esta empresa, lo que yo he podido ver es que han sido capaces de poder hoy día tomar decisiones con tranquilidad. Al final lo importante acá es poder anticiparse. Si yo estoy en el aire, si yo estoy perdido, si yo no tengo muy claro cuánto tiempo me queda, tampoco voy a poder tomar ninguna decisión. Entonces, en esa empresa en particular, seguimos estas recomendaciones que yo les he dado en este webinar por libro, o sea, hicimos cada una de las cosas y efectivamente esas cosas que hicimos nos lograron dar aliento. Pero nosotros tenemos claro cuánto aliento nos dio esas medidas que tomamos. ¿Por qué? Porque efectivamente iteramos, hacemos esa proyección de caja, la mantenemos 100% actualizada con la tecnología que tenemos y efectivamente podemos estar tranquilos. Y finalmente acá el tema de las finanzas en los negocios tiene que ver con tener tranquilidad de que voy a tener la capacidad de financiar esos descalces a futuro. De todas maneras, yo normalmente estoy mandando mails con ciertas medidas y ciertos anuncios relevantes a una base de contacto. Si es que alguno quisiera ser parte de esa base, yo feliz de poder efectivamente poder compartirles cuando haya más claridad respecto de este tema del factoring, que yo creo que es un tema clave, porque ahí hay, yo te diría, cerca de un 60% de las pequeñas empresas o las micro, principalmente las micro, no van a poder acceder al financiamiento bancario. La clave, como decías tú, Filipe, hoy día es estar constantemente iterando, revisando. Hay que tener harta resiliencia en estos momentos. Bueno, para ir cerrando ya, en el fondo tenemos que tomar estas medidas, tenemos que analizar, tomarnos el tiempo, tener la calma, tomar decisiones, iterar, revisar constantemente estos números, proyectar la caja y en ese sentido mantenernos siempre atentos a cómo va variando todo esto que nos comenta Philip. Y bueno, nada, agradecerte, Philip, por el tiempo. Quedan muchas preguntas dando vuelta, como siempre. Vamos a seguir generando contenido y tienen nuestros correos. La presentación de Philip está ahí linkeada al webinar, la pueden descargar directamente desde los documentos. Así que nada, muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, Philip, y seguimos en contacto.
Bueno, muchas gracias Pablo y muchas gracias a todos por haberse dado el tiempo de escuchar. Y nada, eso, los dejo invitados a seguir adelante, seguir metiéndole con todo a sus negocios. Esperemos que lo que hablamos acá les sirva y de alguna manera tenga un efecto positivo en sus negocios a futuro. Así que nada, les deseo toda la suerte y muchas gracias por haberse conectado. Muchos saludos, que estén súper bien. Chao, chao. Un abrazo.